Hola, en esta presentación se enfatizan algunas ideas en base a la lectura del autor Juan Mayor Sánchez sobre el tema Presupuestos psicológicos de la didáctica de la lengua y la literatura. Se habla de que estudiar los procesos psicológicos de la didáctica de la lengua y la literatura es abrir un abanico muy amplio de investigación relacionadas al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje en un contexto comunicativo. A continuación nos centraremos en el análisis de la actividad lingüística describiendo diversas dimensiones, como interacción. La interacción entre el yo y el otro es la forma más elemental de un sistema social. Y en este caso el tipo de interacción que nos interesa considerar aquí es la comunicativa, que habitualmente se conceptualiza como simple comunicación. El modelo de la educación articula una serie de elementos básicos entre los que destacan los dos sistemas o sujetos que se comunican, que es fuente y destinatario. La transmisión y recepción de información, interacción y no interacción. Por ejemplo, este punto se refiere a los símbolos, signos o señales que se construyen con códigos lingüísticos tomando en cuenta el contexto. La competencia comunicativa incluye a la competencia lingüística y abarca las implicaciones psicológicas y sociológicas que introducen a la situación interactiva y los diversos contextos. La didáctica de la lengua y la literatura tienen por objeto establecer las condiciones y los métodos más adecuados para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Esto pues para lograr un mayor uso de la misma en la actividad cotidiana y especialmente en la producción de textos literarios. El lenguaje se adquiere natural y espontáneamente en un contexto comunicativo. Por mencionar alguno, la situación interactiva que el niño tiene con sus padres, desde el momento que forma parte de una familia. La conversación es el tipo de interacción comunicativa más frecuente y la modalidad del uso del lenguaje más cotidiano. Esto consiste en intercambio de pensamientos, sentimientos, actividades y motivaciones a través de palabras, gestos, miradas y movimientos corporales. Otra dimensión es la actividad lingüística. El concepto de actividad lingüística integra la competencia lingüística, el comportamiento verbal y el sistema lingüístico como componentes junto con otros de un fenómeno, proceso y función compleja y pluridimensional. La actividad lingüística implica la producción del lenguaje, que viene siendo por parte del sujeto hablante, y la comprensión del lenguaje por el sujeto oyente, lo que puede hacerse utilizando dos modalidades sensomotoras, la vocal, que es del hablante, y la auditiva, que se refiere al oyente, y la visual y motora, que es el lector y escritor. Ambos tipos de lingüística exigen un complicado procesamiento en el que se manejan diversos componentes del sistema lingüístico. El contexto es un componente o dimensión esencial de la actividad lingüística en cuanto que ésta no se concibe como que pueda darse si no es en función de una situación concreta, de determinadas relaciones interpersonales entre los hablantes, de un marco de referencia lingüístico, cognitivo, histórico y cultural. El sujeto que aprende debe manejar el lenguaje para poder comunicar con los demás y para potenciar su actividad cognitiva en cualquier lugar en el que se encuentre. Otro punto es que se habla de que el lenguaje mantiene unas estrechas relaciones con el pensamiento, como se pone de manifiesto en la existencia del lenguaje interior y de un pensamiento verbal, que es la siguiente dimensión. Para ampliar un poquito más este tema, el razonamiento verbal es una capacidad intelectual que suele ser poco desarrollada por la mayoría de las personas. A nivel escolar, por ejemplo, la asignatura como lengua
Se centran en los objetivos como la ortografía o la gramática, pero no impulsan el aprendizaje de los métodos de expresión necesarios para que los alumnos puedan hacer un uso más completo del lenguaje. El pensamiento nace a través de las palabras. Vygotsky con esta frase se refiere a que el lenguaje es una condición indispensable para pensar abstracto, no es un medio para expresar un pensamiento ya formulado, sino un medio para crearlo. El razonamiento es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas. Y se trata de la capacidad para razonar con contenidos verbales, estableciendo entre ellos principios de clasificación, ordenación, relación y significados. Cierro con este párrafo de la lectura y de antemano agradeciendo su atención. Únicamente aquella didáctica que se apoye en lo que hoy sabemos acerca de las bases psicológicas de la interacción comunicativa, la actividad lingüística y el pensamiento verbal podrá en verdad ser adecuada y efectiva. Gracias.